El contrato matrimonial a mis suegros me obligaron a firmar y ocultaban un secreto oscuro cuando firmé aquel contrato. Creí que era solo un papel más, pero mis suegros habían escondido algo que cambiaría mi vida para siempre. Lo que descubrí después me dejó sin aliento en traición, codicia y un secreto familiar que nadie debía conocer en el comienzo del infierno. Desde pequeña, siempre imaginé mi boda como un sueño, luces cálidas, flores por doquier y promesas sinceras de amor eterno. Crecí viendo películas donde la felicidad era simple, donde los conflictos se resolvían con abrazos y lágrimas que sanaban. Pero la realidad nunca había sido tan cruel como lo que estaba a punto de enfrentar. Cuando conocí a los padres de mi prometido, al principio todo parecía un cuento de hadas. Su casa era enorme, impecable, con cuadros antiguos y muebles que parecían sacados de una revista de lujo. La alfombra roja que cubría la escalera principal me hizo sentir como en un palacio, pero había algo en sus miradas, un destello frío que se escondía detrás de sonrisas perfectas. No supe identificarlo al inicio, hasta que me pidieron hablar sobre un detalle importante antes de la boda. Es solo un formalismo, me dijeron, con voces suaves y pausadas, pero en sus ojos había algo que me hizo estremecer. Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden, insistieron, entregándome un grueso paquete de documentos que olía a papel viejo y tinta. Mi mano temblaba mientras hojeaba las páginas, porque cada cláusula parecía más extraña que la anterior. Allí estaban las palabras que sellarían no solo mi matrimonio, sino también mi futuro, mi libertad hoy, sin saberlo aún. La seguridad de mi familia. Mis suegros me observaban atentamente, evaluando cada reacción. Sentí que estaba siendo medida, examinada como si fuera un objeto en lugar de una persona. El contrato incluía secciones legales que ni siquiera entendía completamente. Frases como cesión total de propiedades familiares o acuerdo irrevocable de control financiero flotaban ante mis ojos como amenazas silenciosas. Intenté preguntar, y mi futuro esposo, con una sonrisa que intentaba calmarme, dijo: «Y no te preocupes, es normal, solo cosas de abogados». Nada de qué asustarse, pero había miedo en su mirada, un miedo que no me contó, o quizás no podía admitir. Durante la cena familiar, mientras todos hablaban de planes para la boda y sueños de viajes juntos, yo me sentía atrapada en un laberinto invisible. Cada palabra de ellos parecía calcular mi reacción, cada gesto, un posible recordatorio de que no estaba del todo libre. Mi corazón latía a un ritmo que no podía controlar. Sabía que había tomado un camino sin retorno, y sin embargo, había firmado sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Esa noche, me encerré en la habitación de invitados de su enorme casa, y saqué de nuevo el contrato. Lo abrí con cuidado, casi como si fuera un libro prohibido. Cada página que pasaba, cada línea que leía, sentía cómo el aire se hacía más pesado, cómo mis manos sudaban, y mi mente giraba en círculos. Había cláusulas que imponían obligaciones que nunca había imaginado, límites que parecían escritos para asfixiarme, y un lenguaje legal tan frío que convertía mi matrimonio en una transacción de poder. Me di cuenta de algo aterrador. Este contrato no era solo un acuerdo legal, era un arma. Mis suegros habían encontrado una forma de controlar mi vida, de convertir mi felicidad en un juego donde yo era la pieza que podía moverse, eliminarse o manipularse a su antojo. Y lo peor, mi esposo parecía atrapado en medio, o quizás cómplice sin saberlo. Sentada en esa habitación, sentí una mezcla de emociones que no podía manejar: ira, miedo, tristeza y traición. La ira por la audacia de alguien que podía planear algo tan cruel. El miedo de perder todo lo que era mío. La tristeza por la traición de un esposo que, aunque me amaba, estaba atrapado en la red de su propia familia. Todo se mezclaba en un torbellino que me dejó sin aliento. Recordé entonces los cuentos de mi abuela sobre los viejos conflictos familiares, sobre enemigos escondidos tras sonrisas de cortesía, y un escalofrío recorrió mi espalda al pensar que estaba viviendo exactamente eso, en un viejo rencor, un conflicto ancestral, pero esta vez yo era la protagonista involuntaria. Esa noche apenas pude dormir. Cerraba los ojos y veía cada cláusula del contrato flotando en el aire, con letras negras como cuchillas que cortaban mi tranquilidad. Pensé en mi familia, en la casa que había heredado mi madre,
en las tierras que mis antepasados habían protegido durante generaciones. Todo podía perderse con un simple movimiento de papeles y firmas que parecían inofensivas, pero que encerraban un veneno silencioso. Al amanecer, me levanté con una decisión firme. Debía entender todo. No podía permitirme firmar nada más. No podía ser manipulada por sonrisas y promesas vacías. Necesitaba respuestas, necesitaba descubrir qué buscaban realmente y por qué habían esperado hasta ahora para mostrarme este juego sucio. Mientras desayunaba con ellos, fingiendo normalidad, observaba cada gesto, cada mirada. Noté pequeñas señales, un intercambio de miradas cargadas de complicidad, sonrisas que se sostenían demasiado, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La verdad estaba allí, oculta detrás de la cortina de lujo y perfección, y yo estaba determinada a encontrarla. Decidí que mi investigación comenzaría en casa. En cada documento sería leído, cada palabra analizada y cada sospecha confirmada. No podía confiar plenamente en nadie, ni siquiera en quien había prometido amarme. Este era mi mundo ahora, y la línea entre familia y enemigos se estaba desdibujando rápidamente. Ese primer día, que debía ser de alegría y celebración, terminó marcando el inicio de un infierno. No sabía aún cuán profundo sería, ni cuántos secretos me revelarían en los días siguientes. Solo sabía que había cruzado un umbral, que la boda perfecta que había soñado se estaba convirtiendo en la prueba más dura de mi vida. El contrato ya no era solo un papel, era la llave de un juego donde cada movimiento podía costarme todo lo que amaba. Y aunque todavía no entendía completamente la magnitud del peligro, sentí por primera vez en mi vida la mezcla de miedo y determinación que me acompañaría hasta descubrir toda la verdad. El contrato revelado, después de aquella primera noche de pesadillas, no podía quitarme el contrato de la mente. Cada vez que lo miraba, las palabras parecían moverse, como si me retaran a comprender su verdadero significado. No era solo un conjunto de reglas legales, era un mapa de control, diseñado para encadenarme a un futuro que no elegí. Decidí sentarme con lápiz y cuaderno, subrayando cada cláusula que me parecía sospechosa. Había secciones sobre propiedades familiares que ni siquiera sabía que existían, terrenos heredados por generaciones que mis suegros reclamaban como suyos si yo no cumplía ciertas condiciones. Lo peor era la sección financiera a cualquier ingreso o inversión que intentara hacer. Debía pasar por su aprobación. Era un control absoluto, disfrazado de protección familiar. Mientras releía las páginas, sentí como la ira y el miedo se mezclaban en mi pecho. Me pregunté cómo alguien podía ser tan cruel, cómo podían planear un matrimonio como si fuera un negocio, utilizando mis sueños y mi amor como moneda de cambio. El sentimiento de traición era insoportable. Mi esposo, que hasta entonces parecía mi aliado, había firmado junto a ellos. La idea de que él pudiera estar en mi contra, incluso sin saberlo, me rompía el corazón. No podía quedarme de brazos cruzados. Mi mente comenzó a buscar soluciones, pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que estaba atrapada en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Había pequeñas marcas en los márgenes del contrato, iniciales que no pertenecían a los abogados que nos habían presentado los documentos. Algo me decía que ese papel tenía años de preparación, décadas de estrategia familiar. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para asegurarse de que yo no tuviera escapatoria. Decidí que necesitaba ayuda legal, pero incluso ese pensamiento me llenaba de ansiedad. ¿Podría confiar en alguien fuera de la familia? ¿Y si mis suegros habían previsto que buscaría asesoría? ¿Y si alguien más había manipulado a mi esposo para que yo quedara aislada? La paranoia se mezclaba con la determinación. Debía proteger lo que era mío y asegurarme de que nadie me utilizara como peón en su juego. Esa noche, mientras revisaba las cláusulas en la sala de estar vacía, mi mente recordó un comentario casual de mi abuela sobre antiguos conflictos familiares. Algunas enemistades no terminan con un abrazo. Se ocultan detrás de sonrisas y contratos, esperando que los ingenuos caigan en sus trampas. Aquellas palabras resonaron en mi cabeza con una claridad escalofriante. Sentí un nudo en el estómago al comprender que yo estaba viviendo exactamente eso, la continuación de un rencor que había sido planeado mucho antes de que yo naciera. Mi investigación me llevó a buscar documentos antiguos en la biblioteca de la familia de mi esposo. Con cuidado,
Empecé a revisar registros, fotografías y cartas que revelaban disputas legales sobre tierras y propiedades. Descubrí que las familias habían tenido conflictos durante generaciones y que alguien había decidido utilizar mi matrimonio como una oportunidad para reclamar lo que consideraban justo. Cada evidencia que encontraba reforzaba la idea de que mi vida estaba siendo manipulada desde hacía décadas. Fue entonces cuando decidí confrontar a mi esposo. Lo encontré en su estudio, revisando papeles como si todo fuera normal. Tenemos que hablar, le dije con voz temblorosa. Él me miró con sorpresa, pero pronto vi el miedo en sus ojos. Sabía que no podía ocultarle la gravedad de lo que había descubierto. Le mostré las cláusulas, los documentos antiguos y mis notas. Su reacción fue un torbellino de emociones, confusión, miedo, culpa. No sabía que era tan profundo, murmuró, con la voz quebrada. Es más que profundo, es una trampa que nos atrapa a los dos, y tú eres parte de esto, aunque no quieras, respondí, con lágrimas recorriendo mis mejillas. Fue un momento devastador. El hombre que amaba no era mi enemigo, pero había sido manipulado. Sus ojos reflejaban dolor, y sentí una mezcla de tristeza y determinación. Debíamos actuar rápido si queríamos protegernos, y no podíamos confiar en nadie dentro de su familia. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra medida. Con la ayuda de un abogado de confianza, comenzamos a analizar cláusula por cláusula. Descubrimos que muchas eran ilegales, que algunas se basaban en lagunas legales, y que otras estaban diseñadas para intimidar y quebrar mi voluntad. Cada descubrimiento era un golpe emocional, pero también una oportunidad para tomar el control. Por primera vez, sentí que podía enfrentar la situación con fuerza. Mientras trabajábamos, me di cuenta de que la verdadera amenaza no eran solo las cláusulas legales, sino la habilidad de mis suegros para manipular a quienes nos rodeaban. Amigos, familiares cercanos y hasta empleados habían sido condicionados para aceptar el contrato sin cuestionarlo. La soledad que sentí fue intensa. Parecía que todo el mundo estaba alineado en nuestra contra, y solo nosotros podíamos luchar por la verdad. Una noche, revisando los documentos junto a mi esposo, encontramos algo inesperado. Un sello antiguo que coincidía con el de un abogado que había trabajado para ambas familias hace más de 40 años. La tinta estaba gastada, pero su presencia confirmaba lo que temíamos. Este contrato no era reciente. Había sido planeado durante décadas, esperando el momento perfecto para ejecutarse. La magnitud de la traición me dejó sin aliento. Lloré durante horas, sintiendo como el peso del engaño me aplastaba, pero al mismo tiempo sentí algo más, una fuerza nueva, un impulso feroz de sobrevivir y proteger lo que era nuestro. Sabía que no podía rendirme, que cada lágrima debía convertirse en determinación. Mis suegros habían planeado mi caída, pero yo estaba lista para luchar. Al final del capítulo, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. El contrato había revelado la magnitud del engaño, pero también nos dio pistas sobre cómo enfrentarlo. Cada cláusula ilegal, cada documento antiguo y cada evidencia que encontrábamos era una oportunidad para revertir la situación. Y aunque el miedo seguía presente, la esperanza y la determinación empezaban a tomar fuerza. Este no era solo un matrimonio, era una guerra silenciosa donde la verdad sería nuestra única arma. La verdadera traición. Después de descubrir que el contrato no era solo un papel legal, sino un plan maestro de generaciones, entendí que la traición iba mucho más allá de mis suegros. Estaba enraizada en la historia misma de nuestras familias. Lo que creí que era un conflicto moderno resultó ser la continuación de un odio antiguo, un rencor que había sobrevivido décadas, esperando el momento perfecto para resurgir. Cada documento que encontrábamos confirmaba algo aterrador: disputas de tierra, litigios antiguos y secretos que habían sido ocultos cuidadosamente, para que personas como yo cayeran en la trampa sin darse cuenta. Cada vez que revisaba estas evidencias, mi corazón se encogía y mi mente giraba en un torbellino de miedo e ira. La magnitud de la manipulación me hizo sentir que estaba dentro de una película de suspenso, donde cada paso podía ser una trampa mortal. Mi esposo y yo comenzamos a planear nuestras acciones con cautela. Cada conversación, cada movimiento,
debía ser medido. Sabíamos que cualquier error podía ser devastador, que incluso revelar nuestras sospechas podía activar represalias sutiles, disfrazadas de preocupación familiar. La presión era inmensa, y cada noche terminaba con una sensación de asfixia. Una tarde, mientras revisábamos cartas antiguas de los abuelos de mi esposo, descubrí un detalle que me heló la sangre, un mensaje cifrado que hacía referencia a la posesión de la tierra a través del matrimonio, firmado por alguien de nuestra propia familia. La frase era clara: este matrimonio había sido planeado como un medio para controlar lo que nos pertenecía. Lo que hasta entonces parecía un conflicto de generaciones se había transformado en algo personal y aterrador. Fue entonces cuando confronté a mi esposo de manera más directa. Él estaba en su estudio, mirando documentos que ya conocíamos, con el ceño fruncido y el corazón visiblemente pesado. Necesito que me digas la verdad, le dije, tratando de mantener la calma. ¿Sabías algo de esto antes de nuestra boda? Su silencio fue ensordecedor. Finalmente, bajó la mirada y susurró a me engañaron desde el principio. Pensé que solo era un contrato formal, pero nunca supe la magnitud de lo que estaban planeando. Su confesión me rompió y al mismo tiempo me llenó de determinación. Sabía que no estaba sola en esto, pero también comprendí que el enemigo estaba más cerca de lo que imaginábamos. Decidimos que la única forma de protegernos era documentar todo. Cada llamada, cada mensaje, cada evidencia debía ser registrada cuidadosamente. Cada línea del contrato que antes me parecía intimidante, ahora se convertía en una pista para nuestra estrategia de defensa. Comenzamos a crear un mapa de la red de engaños que nos rodeaba a abogados, familiares y aliados encubiertos que habían trabajado silenciosamente para favorecer a mis suegros. A medida que nos sumergíamos más en la investigación, descubrimos algo inesperado. Algunos miembros de la familia de mi esposo también estaban atrapados en la manipulación, víctimas de promesas falsas y amenazas veladas. Era un escenario aún más complejo de lo que imaginábamos. No era solo una batalla contra mis suegros, sino un conflicto que involucraba a toda la estructura familiar. Una noche, mientras revisábamos papeles antiguos en la biblioteca, nos encontramos con un registro de una herencia que mencionaba un testamento secreto. La existencia de ese testamento explicaba muchas de las cláusulas del contrato. Mis suegros estaban tratando de controlar la distribución de bienes mediante amenazas y manipulaciones legales. La traition era absoluta en el matrimonio. No era solo un vínculo de amor, sino un medio para un fin, un plan cuidadosamente ejecutado durante años. El miedo seguía presente, pero también surgía una chispa de valentía. Cada evidencia que encontrábamos nos hacía más fuertes. Nos dimos cuenta de que podíamos usar la misma información en contra de ellos, que cada movimiento calculado podía revertir la situación a nuestro favor. La estrategia se convirtió en un juego mental, donde cada palabra, cada mirada, podía ser decisiva. El día que confronté a mis suegros por primera vez, después de descubrir todo, el ambiente estaba cargado de tensión. Sus sonrisas, antes confiadas, se transformaron en expresiones tensas y calculadas. Los miré a los ojos, sosteniendo los documentos que probaban décadas de engaños. Esto no es solo un contrato, dije con voz firme. Esto es un plan que ha manipulado mi vida y la de mi esposo, y lo sabemos todo. Por un momento hubo un silencio absoluto. Pude ver que estaban sorprendidos, tal vez subestimando nuestra capacidad de descubrir la verdad. Esa sensación me dio una fuerza inesperada. Al enfrentar la traición de frente, sentí que cada miedo, cada lágrima y cada momento de desesperación se transformaba en poder. Mi esposo y yo estábamos unidos, no solo por amor, sino por la necesidad de sobrevivir a un juego que nos había sido impuesto. La verdad se estaba convirtiendo en nuestra arma más poderosa. En esos días, comprendí algo esencial en la verdadera traición. No siempre proviene de aquellos que esperamos. Puede venir disfrazada de cuidado, de sonrisas y promesas, y puede ser ejecutada con paciencia durante generaciones. Pero también entendí que la valentía, la estrategia y la unión podían contrarrestarla. Cada descubrimiento, cada documento, cada palabra de evidencia era un paso hacia nuestra libertad. Al final del capítulo,
nos dimos cuenta de que estábamos en medio de algo mucho más grande que un simple matrimonio. Estábamos enfrentando un legado de engaños, traiciones y codicia. La batalla legal y emocional apenas comenzaba, pero por primera vez sentí que teníamos la fuerza para ganar. El contrato que había intentado aprisionarnos ahora era nuestra guía para descubrir la verdad y desmantelar cada plan, cuidadosamente trazado por mis suegros. El miedo seguía ahí, latente, pero la determinación lo superaba. Sabía que la verdadera traición había sido revelada, y que cada decisión que tomáramos a partir de ahora definiría nuestro futuro. La guerra silenciosa había comenzado, y estábamos listos para luchar. La confrontación y la supervivencia. Después de semanas de investigación, revisando cada documento, cada carta y cada línea del contrato que mis suegros habían ocultado, finalmente estábamos listos. Lo que había comenzado como una pesadilla se había transformado en un juego estratégico. Nuestra supervivencia dependía de nuestra astucia, nuestra paciencia y nuestra valentía. El primer paso fue reunir pruebas sólidas que demostraran la ilegalidad del contrato y las intenciones de manipulación detrás de él. Con la ayuda de nuestro abogado, desenterramos décadas de documentos ocultos, testamentos, cartas, registros de propiedades y acuerdos secretos que mostraban con claridad que mis suegros habían planificado todo para controlar nuestras vidas y apropiarse de nuestra herencia. Cada página era un recordatorio de la magnitud de su traición, pero también una luz que nos guiaba hacia la justicia. Mi esposo y yo habíamos cambiado. Ya no éramos las víctimas ingenuas de una familia codiciosa. Cada miedo, cada lágrima y cada momento de desesperación se habían transformado en fuerza. Supe que debía enfrentar a mis suegros directamente, pero también con inteligencia. No podía dejar que la emoción nublara mis decisiones. Esta batalla era tanto legal como emocional. Elegimos un día para la confrontación final. La tensión en el aire era palpable desde el momento en que entramos a la sala donde nos esperaban. Mis suegros nos miraban con la seguridad que creían imbatible, sonrisas frías y calculadas que intentaban intimidarnos. Pero esta vez no había miedo en nosotros. Mis manos sostenían los documentos que demostraban toda la verdad en contratos, cartas, pruebas de manipulación y evidencia de intentos de control ilegal. Esto ya no es un juego, dije con voz firme, mirando directamente a los ojos de mi suegro. Hemos descubierto todo. Cada cláusula, cada línea, cada intento de manipulación ha sido documentado. La verdad ya no se puede ocultar por un momento. La sala quedó en un silencio absoluto. Las sonrisas desaparecieron y la tensión creció. Pude sentir que mis palabras habían hecho más daño que cualquier confrontación previa. Habíamos revelado lo que ellos habían escondido durante décadas. Mi esposo se acercó y agregó con firmeza: todo este plan fue ideado hace años. Creyeron que podíamos ser manipulados, que nuestra unión sería un medio para sus objetivos, pero no contaron con que investigaríamos, que descubriríamos cada secreto y que nos uniríamos más que nunca. Fue entonces cuando mi suegra intentó intervenir, tratando de justificar su comportamiento con palabras de manipulación emocional. Solo queríamos proteger la familia, pero no caímos en su juego. Sabíamos que esas palabras eran un intento desesperado de control, una última maniobra para recuperar poder sobre nosotros. Respondí con calma y determinación en proteger. No significa robar, ni manipular, ni engañar. La verdadera protección se basa en respeto y amor, no en contratos que atan vidas y destinos. Con la evidencia presentada y la confrontación directa, la batalla legal se volvió inevitable. Nuestro abogado inició los procesos necesarios para invalidar el contrato, proteger nuestra herencia y asegurarnos de que los abusos quedaran registrados. Cada acción era un paso hacia la libertad, cada decisión un triunfo sobre la traición que había amenazado nuestra vida. En los días siguientes, mientras los abogados trabajaban, comenzamos a reconstruir nuestra relación. La traición inicial había dejado cicatrices profundas, pero también nos había enseñado a confiar plenamente el uno en el otro. Cada conversación se volvió honesta, cada decisión tomada juntos fortalecía nuestro vínculo. Lo que parecía un matrimonio atrapado por la manipulación
se transformó en una alianza sólida, capaz de resistir cualquier ataque externo. Finalmente, llegó el día en que el tribunal invalidó las cláusulas ilegales del contrato. Mis suegros intentaron recurrir, pero la evidencia era abrumadora. Lo que habían planeado durante décadas se derrumbó ante la fuerza de la verdad y nuestra determinación. La sensación de alivio fue inmensa, pero también había algo más profundo, un orgullo silencioso por haber sobrevivido a una traición tan cuidadosamente planeada. Ese día, mientras caminábamos fuera del tribunal, tomados de la mano, comprendí que el contrato que había amenazado con destruir nuestras vidas había terminado siendo la prueba de nuestra fuerza. Lo que comenzó como una pesadilla se convirtió en una lección sobre valentía, estrategia y amor verdadero. Habíamos enfrentado la codicia, la manipulación y la traición, y habíamos salido victoriosos. Pero la historia no terminó allí. La experiencia nos dejó marcas, recuerdos de noches interminables de miedo y desesperación, de lágrimas y soledad. Sin embargo, también nos enseñó a no subestimar nunca a aquellos que intentan controlar nuestras vidas y a confiar en nuestra fuerza interna para enfrentar cualquier adversidad. El contrato, que antes era un símbolo de opresión, se convirtió en un recordatorio de nuestra resiliencia. Cada línea que intentaba encadenarnos fue transformada en evidencia de nuestra capacidad de resistir, de luchar y de sobrevivir. Mis suegros perdieron no solo la batalla legal, sino también la ilusión de controlarnos. Lo que habían construido con mentiras y manipulación se desmoronó ante la verdad y la justicia. En el silencio de nuestra nueva vida, comprendí algo esencial. A la libertad no siempre es un regalo. A veces se gana luchando contra la traición y enfrentando nuestros peores miedos. El matrimonio que comenzó como una amenaza se convirtió en un testimonio de que el amor verdadero puede superar incluso los engaños más profundos y calculados. Finalmente, mientras cerrábamos la puerta de nuestra nueva casa, lejos de la sombra de mis suegros, sentí una paz que no había conocido antes. Cada desafío, cada lágrima, cada noche de miedo había sido parte de un camino que nos llevó a la libertad. La batalla había terminado, pero la lección permanecería para siempre, a nunca permitir que nadie dicte nuestro destino y nunca subestimar la fuerza que llevamos dentro. Ese contrato, que un día amenazó con destruir nuestra vida, terminó siendo la clave de nuestra supervivencia y el símbolo de nuestra victoria. Habíamos enfrentado la traición más profunda y habíamos ganado. La historia de nuestra lucha, dolor y triunfo sería recordada no como un matrimonio controlado por la codicia, sino como una prueba de coraje, resiliencia y amor inquebrantable.